Transformers, a ser una marca que es como que para todo público, siempre ha tenido muchas figuras diferentes y para cierto público casual en sí. Tanto tenemos para bebés, para niños y para gente pues un poco más grande, ya tirando a adolescentes, y también pues ya gente que va más por el lado del coleccionismo. Pero claro, los Transformers también tienen que ser juguetes que son consumidos principalmente para niños y que sus precios no siempre deben ser muy elevados. Y antes de que existieran los famosos One Step Changer, o también los que vienen siendo otras clases mucho más fáciles, antes de eso, y los que somos más viejos en la franquicia, ya conoceremos los famosos Legend Class, bastante pequeñitas que siempre salían en los años desde el 2005, que nosotros recordamos, hasta lo que viene siendo 2012 o por ahí, que eran figuritas pequeñas tanto de las series que estaban en ese momento como también de las películas live action. Eran figuras que uno encontraba en cualquier tienda, eran fáciles de transformar, eran sencillas de tener y además tenían un precio muy pero muy accesible. ¿Qué pasó con estas figuras? Pues bueno, por muchas cosas que han sucedido, poco a poco han ido disminuyendo y disminuyendo hasta el punto de que han llegado a una desaparición, ya que no han habido nuevas figuras de esta clase desde el año 2018. Y hoy en este video quiero darles toda la historia sobre lo que vienen siendo las figuritas Legends, su historia, qué ha pasado con ellos y si algún día regresarán. Así que sin nada más que decir, empecemos de una vez con este video sobre las figuritas clase Legend. Para los que no lo recuerdan bien, las figuras de Legend Class son juguetes pequeños y simplificados de Transformers que son más grandes que los Minicons, pero más pequeños que un juguete normal de la línea Basic. Y por lo general, no siempre, pero casi siempre esta clase y todas sus figuras representaban más pequeñas las versiones de otros juguetes mucho más grandes que habían de alguna misma línea. Estas estaban destinadas a obtener figuras infantiles de personajes importantes o populares con una etiqueta de precio pequeña, y comenzaron su vida en la línea de figuras de Transformers Cybertron del 2005 bajo el nombre Legends of Cybertron, y cada sortido de figuras tenía un solo paquete con su propia serie numerada distintivamente, y ese número continuó en las últimas líneas de juguetes clásicos y hasta en películas live action, pero luego se abandonaron las designaciones de serie Legend para que ahora la Legend Class tuviera otro nombre diferente, pero aún así su precio se mantenía. Y es que si bien el patrón de Legend se ha convertido en algo que desde entonces ha sido como una presencia bastante notable en la franquicia de Transformers y todavía se usa al día de hoy, o al menos eso podríamos decir, si bien el nombre ha cambiado muchas veces, ya que antes después se cambió a Cyberverse y luego se renombró a como es actualmente Legend Class, y ese nombre para el estilo de juguetes ha persistido en todas las líneas que han seguido hasta el día de hoy. Y si bien algunas de las figuras son diferentes de la línea y se vendieron como clase Legend, durante un tiempo el nombre finalmente se reutilizó y se usó para juguetes vendidos bajo el estándar de Generations, que eran definitivamente diferentes a las de Legend, que eran las originales que siempre hemos estado conociendo. Y por eso vamos a empezar con donde comenzó todo, y viene siendo Cybertron del 2005. La clase de tamaño Legends comenzó originalmente a tener pues figuritas de este estilo más pequeñitas, más baratas y que eran más accesibles para todas, ya que literalmente en Estados Unidos esas figuras costaban $3.99, algo extremadamente barato para hacer figuras de este calibre tan pequeñito y que era para el público infantil, para que fuera tanto fácil de transformar como fáciles de conseguir. Luego le siguió en la línea Classics del año 2006, donde fue una línea provisional rápida entre lo que podemos decir Cybertron, ya que los juguetes clase Legends para Classic fueron simplemente repintados y bastante apresurados de hecho de los moldes de Cybertron, pero luego cuando llegó la película de Transformers 2007, naturalmente la línea de figuras de juguetes de Transformers Live Action requirió una gran cantidad de nuevos moldes que finalmente pues se vendieron bastante bien, incluyendo personajes emblemáticos tanto en la película como otros que no terminaron de salir como tal, pero que fueron muy buenos, ya que hasta incluso tuvieron cosas diferentes como exclusivos y hasta un Old Spark Battle 2 Pack, que prácticamente en resumidas cuentas eran dos personajes en el mismo paquete. En Transformers Animated, luego Hasbro había visto que la serie estaba siendo un éxito y también decidieron lanzar unas cuantas figuras para esta serie. No eran tantas como las hicieron en Transformers Cybertron, ni mucho menos como fue en la película live action, pero aún así eran varias figuras que teníamos de esta serie que estaban inspirados en estas. Y luego para el año 2008 con la línea Universe, con esta línea veíamos que teníamos personajes que estaban representando a todas las franquicias de Transformers anteriores. Los moldes de clase Legends habían sido utilizados de igual forma con una variedad estética que era un poco diferente, además de los despintados de diferentes figuras de Cybertron como personajes de la generación 1, y además de que hubieron moldes completamente nuevos hechos para otros bots de generación 1. Y luego cuando llegó el año 2009 con Transformers Revenge of the Fallen, la línea de juguetes de la venganza de los caídos básicamente siguió la línea de las películas de 2007, con nuevos moldes tanto para los personajes como para los miembros del
reparto que regresaban, y con un montón de nuevos repintados de las figuras del año 2007, esta línea la verdad es que tuvo un gran catálogo de personajes, tanto que muchos ni siquiera habían salido en la película y aún así tenían sus figuras, y la verdad es que se considera una de las mejores líneas que hemos tenido de Transformers Legends. Para el año 2010, al igual que el resto de personajes de línea de figuras, aquí hubo una mezcla entre personajes de las películas y los nuevos moldes que eran de generación 1, para tener como que una novedad en la línea tanto de personajes de todos los universos en una sola y que fueran fáciles de conseguir si alguien no pudo tener las figuras que salían en las otras líneas. Y para Generations 2012, que esta fue la última línea, fueron lanzados bajo la línea Generations, donde estos juguetes fueron exclusivamente parte de una gran cantidad de mercado GDO, que era la Organización de Desarrollo Global, desarrollados por Hasbro Asia para su lanzamiento en China y en otros mercados asiáticos, como cada uno fue de puertos 3mm, incluyendo armas de nuevo molde, pero estos sí eran más difíciles de conseguir porque, como repetí antes, era exclusiva para países asiáticos, así que para los de Estados Unidos era mucho más difícil porque muchos de ellos llegaron a ser exclusivos de Toys R Us, pero aparte de eso, era muy complicado tener figuras de esta última línea que habían de ahí. Luego llegó la línea Transformers Cyberverse, que duró desde el año 2011 al 2013, donde no para hacerles tantas cosas, lo que pasó con esta línea es que tenían siendo los mismos Legends, solamente que ya no tenían el nombre Legend normal, ahora se llamaban Transformers Cyberverse, y en esta línea primero desde el año 2011 completamente tuvimos figuritas de Transformers 3 Dark of the Moon, pero con cosas nuevas, ya que habían personajes con más variedad y además de que algunos tenían cosas muy interesantes que eran interactivas entre sí, como un Bumblebee que traía una estación para luchar, o incluso el Arca, que el Arca fue un set donde se vendieron con varias figuritas, donde teníamos la nave que había sido vista en la tercera película, y esto era algo bastante bueno porque no se había visto en las otras líneas donde también habían figuras de clase Legend. Y también para el año 2012 y 2013 fueron exclusivas para las figuras de Transformers Prime, donde vimos un montón de personajes, incluyendo uno de los que vimos mucho, repintados, personajes cancelados, y también hasta cosas diferentes, como algún Smallscreen que tenía una nave, como un Optimus con mucho más detalle, espadas y un tamaño más grande, o incluso la Abominus, que fue de la película que se canceló de Transformers Prime. Muchas cosas llegaron a salir en esta línea que también eran diferentes e estaban innovando en lo que había sido las líneas anteriores de Transformers Legends. Sin embargo, sí se había aportado de que estas líneas Cyberverse al inicio iban bien, pero luego sus ventas fueron bajando mucho más, ya que parecía que no estaban teniendo el mismo alcance que tenían hace años. Y por eso es que para el año 2014 una nueva línea de Transformers Legends surgió y ahora ya no se llamaba Transformers Cyberverse, ahora se llamaban Legend Class, donde estos ahora tenían pues un paquete mucho más genérico, más adecuado a la época, donde teníamos personajes de todo tipo. Y Grimlock era un repintado de un personaje de Abominus que venía de la línea Cyberverse anteriormente, ya que parece que Grimlock nunca fue digno o algo así por el estilo de tener su propio molde, ya que luego para Transformers 4, que fue la película que menos Legend o como quieran decirle ahora Legend Class tuvieron, pues fue tan vago que realmente solamente tenía figuras exclusivas como un Stinger que era un Sideways pero repintado de color rojo, o incluso también un Grimlock que era el mismo molde que se había utilizado en Transformers Prime de este Combiner de Abominus, que ni siquiera era realmente Grimlock y lo utilizaron como si fuera él. Luego tenemos otros personajes más que estos ya fueron para Robots in Disguise 2015, donde aquí ya la línea Legend Class como que tuvo más importancia, ya que tuvieron nuevos moldes, personajes que sí eran definitivamente los que se veían en la serie, y también su distribución volvió a ser más importante y más impactante para que se vendieran. Y la verdad es que se dice que estos personajes sí se vendieron bastante bien y fue como el pequeño surgimiento que tuvo la clase Legend, ya que tuvimos muchos personajes nuevos y prácticamente podemos decir que el 95% de personajes que teníamos eran moldes originales para esta serie. Luego para la próxima película live action Transformers The Last Night del año 2017 tuvimos un montón de personajes, pero aquí lamentablemente no todos eran moldes nuevos como vimos en Robots in Disguise, muchos como Optimus, Bumblebee o lo que vienen siendo también otros personajes como Berserker o uno que ni siquiera salió llamado Ravenspar o Grimlock, pues eran personajes que ya eran también repintados de otras figuras antiguas de hace muchos años. Imagínense que el mismo Optimus estaba usando un molde de hace más de 10 años para vender su Legend Class. Así estamos hablando de este tema, pero obviamente también había algunas figuras que tenían nuevos moldes, como Hot Rod, que estaba basado en el Sideweb de Robots in Disguise 2015, Drift, Megatron o Crossers.
También Hound, pero aparte de esos como Dragonstorm y otros, la verdad es que muchos no destacaron porque tampoco no es que vendían muy bien. Y eso sí se puede decir de que ya para ese año las figuras estaban bajando un poquito más las ventas en esta clase, ya que parece que no estaban llamando tanto la atención. Y para la última línea de figuras que salió de Legend Class, tenemos las de la película de Bumblebee, donde tenemos personajes como Cliffjumper, Optimus, Bumblebee, Hot Rod, Barricade. Y hasta ahí terminaría la línea, ya que hasta el día de hoy Cyberverse ni War for Cybertron Trilogy de Netflix han tenido figuras Legend Class. Imagínense que esto ya pasó hace mucho tiempo, ya que llevamos más de 3 años y esta línea no había surgido. Pero pues sin nada más que decir, gente, díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre esta clase. ¿Les gustaba desde niños o nunca les gustó? A mí en lo personal, pues esta línea de figuras siempre significó mucho para mí, porque desde que tenía 5 años, cuando conocí la primera película de Transformers, obtuve estos personajes pequeñitos de la primera película. También luego conseguí algunos de generación 1 y así, y la verdad es que yo sí les tengo mucho cariño porque significaron mucho para mí. Y es que también yo lo veía siempre como este lado de, ok, las figuras grandes las tengo ahí para a veces transformarlas de vez en cuando, para tomarles fotos, para verlas y todo esto, los detalles. Y los Legends o los Legion o como quieran llamarle, los Cyberverse también, estos los tengo más que nada para jugar con ellos, transformarlos y sí, porque ustedes ven que cuando uno es un niño, pues uno no va a estar como media hora transformando un personaje para luego jugar, además de que uno podría también romperlo. Entonces yo siempre cuando era niño yo hacía eso, yo jugaba con mis Legend Class porque eran fáciles de transformar, eran fáciles también de mover, no se iban a romper fácilmente y además de que eran muy fáciles de conseguir. Es una lástima de que ahora los niños no tengan ese tipo de figuras, porque yo siento que sería de lo mejor que podrían tener en una línea de Transformers, considerando los precios de las figuras que son mucho más elevados, que ahora muchos se utilizan en plástico, que son figuras malísimas, que no tienen articulación, que su forma de juego es hasta peor que muchas figuras de McDonald's actualmente. Ustedes saben a lo que me refiero, pero es una lástima que ahora las figuras Legend Class o Legend Class ya no estén con nosotros, pero aún hay una luz de esperanza muy pequeñita de que puedan regresar para la siguiente película live action. Díganme ustedes qué opinan sobre todo esto. También quiero que me digan si alguna vez tuvieron algún Legend Class, quiero que me digan en los comentarios cuáles personajes tuvieron. Y pues sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video y recuerden, no importa qué situación de la vida estén o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.